Buen día, mi nombre es Angélica López López y soy maestra en terapia de heridas, estomas y quemaduras por la Universidad Panamericana, que para la obtención de grado realicé la presente investigación, titulada Lesiones dérmicas asociadas a la dependencia. A nivel mundial, se está priorizando la seguridad de los pacientes, siendo las lesiones dérmicas asociadas a la dependencia uno de los focos rojos a considerar por el alto impacto económico, social y personal que representan. Las úlceras por presión o lesiones por presión, renombradas así el año pasado, son las más investigadas, ya que ocupan el tercer lugar dentro de los incidentes que causan daño en la asistencia sanitaria. Pero sobre lesiones cutáneas asociadas a la humedad, o LESCA por sus iniciales, a adhesivos médicos, o MARSI por sus siglas en inglés, y a dispositivos médicos, no hay estudios en el país que muestren datos específicos sobre incidencia, prevalencia, costos o relación con factores clínicos y sociodemográficos de riesgo. Sabemos que estas lesiones se consideran en su mayoría prevenibles, pero dicha prevención no es posible si primero no se conoce y dimensiona el problema. Actualmente en nuestro país no existe algún estudio que defina los tipos de lesiones dérmicas asociadas a la dependencia, su relación con factores sociodemográficos y clínicos que sabemos de riesgo, y menos aún enfocados a pacientes con cardiopatía isquémica. De ahí emerge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de las lesiones dérmicas asociadas a la dependencia en pacientes hospitalizados en la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez? Estableciéndose como objetivos de investigación los siguientes. Objetivo general. Describir las características de las lesiones dérmicas asociadas a la dependencia en los pacientes hospitalizados en la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Objetivos específicos. 1. Describir las lesiones dérmicas de acuerdo a la clasificación mundial actual. 2. Analizar las características sociodemográficas, como son edad y sexo, en este tipo de pacientes. Y 3. Relacionar la presencia de estas lesiones con factores clínicos que sabemos de riesgo, disponibles en el expediente clínico, entre ellos los días de estancia hospitalaria, indicadores del estado nutricio, entre ellos índice de masa corporal, hemoglobina, albúmina y de hipoperfusión microvascular, como son la presión arterial media, glucemia y la saturación arterial de oxígeno. Para poder contextualizar el tema, es importante definir términos clave. En el año 2013, García Fernández y colaboradores por primera vez definen lo que son las lesiones dérmicas en su modelo teórico, en el que explican el mecanismo de generación de las úlceras por presión y de otros 7 tipos de lesiones. Anteriormente, cada entidad se manejaba de manera independiente, sin considerar que compartían múltiples aspectos en común. Por otro lado, dependencia es el estado de carácter permanente o temporal en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Para el presente trabajo, las lesiones dérmicas asociadas a la dependencia se clasificaron en 5 grupos: LESCA, UPP, MARSI, por dispositivo médico y otros. El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas define a las úlceras por presión como aquella lesión localizada en la piel o tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o la combinación de esta con las fuerzas de cizalla, y los clasifica en categorías que van de la 1 a la 4, en daño tisular profundo y en grado indeterminado. MARSI es la lesión cutánea relacionada con un adhesivo médico que persiste 30 minutos o más después de la eliminación de dicho adhesivo y se clasifica en 6 tipos. LESCA son las lesiones localizadas en la piel que no llegan a afectar a los tejidos subyacentes, que se presentan como una inflamación, eritema y o erosión causada por la exposición prolongada, que puede ser continua o casi continua, a fuentes de humedad con potencial irritativo. La Sociedad de Enfermería de Heridas, Ostomías y Continencia propone su clasificación en 6 tipos de dermatitis. En la literatura actual no existe una definición validada y aceptada de las lesiones por dispositivo médico. El Panel Nacional de las Úlceras por Presión de Estados Unidos
reconoce que las úlceras por presión también pueden ocurrir en cualquier tejido bajo presión y por lo tanto pueden desarrollarse debajo de los dispositivos médicos, es decir, las consideran un subgrupo. Sin embargo, un dispositivo médico es un término muy amplio que incluye cualquier instrumento, artefacto, equipo u otro artículo usado en el diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, investigación o alivio de enfermedad, lesión o deficiencia. Por lo que para la presente investigación en el rubro otros, se incluyen a las lesiones cuyo mecanismo de generación sea diferente a la presión. Por ejemplo, el calor, radiación, presión negativa, etc. La presente investigación es de diseño transversal descriptivo, cuya población son pacientes hospitalizados en la unidad coronaria, con una muestra de 19 pacientes. Los criterios de inclusión son pacientes hospitalizados en la unidad coronaria con alguna alteración cardiovascular y que acepten participar con un consentimiento informado, firmado por el propio paciente o familiar responsable. Los criterios de exclusión son lesión generada fuera del instituto y un expediente clínico con menos del 80% de los datos. Para el plan de análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 21. Los datos cuantitativos se presentaron con medidas de tendencia central y mediana y como medida de dispersión el rango intercuartilar. Los datos cualitativos se presentaron con proporciones para la descripción de las variables sociodemográficas y clínicas. Y para el cruce de variables se utilizó la prueba de chi cuadrada de Pearson. Para la realización de la presente investigación se tomaron en cuenta diferentes documentos internacionales que salvaguardan los derechos humanos. Y para nuestro país se contempló el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, que considera a la presente investigación de riesgo mínimo. Los resultados son los siguientes. El 68.42% del total de los pacientes presentaron una lesión, 3 de ellos del sexo femenino y 10 del masculino. Se encontró un máximo de 3 y un mínimo de una lesión. El 53.8% presentó una lesión y el 23.1% tanto 2 como 3 lesiones. En cuanto al tipo de lesión, la relacionada a dispositivo médico fue la de mayor incidencia, como lesión única o combinada. En cuanto a las características clínicas, como factores de riesgo, se encontró que el 84.62% de los pacientes tenían alguna alteración del peso, ya sea sobrepeso u obesidad, el 77% hiperglucemia y hemoglobina subnormal y el 53.9% hipoalbuminemia. Al realizar el cruce de variables se encontró tendencia a significancia estadística en los siguientes datos. Como se muestra en el gráfico 1, una estancia prolongada se relaciona con la presencia de úlceras por presión, dato concordante con el estudio IDEAS. En relación al tipo de lesión, variables clínicas y bioquímicas, se encontró que los que no tienen lesión dérmica por MASI tienen buena saturación, similar al comparar la presencia de lesión dérmica por dispositivo médico y niveles anormales de albúmina. Tras un análisis de los resultados obtenidos, es importante resaltar lo siguiente. Casi el 70% de los pacientes presentan una lesión dérmica asociada a la dependencia, porcentaje muy alto. Sin embargo, no es posible comparar dicho porcentaje, pues no existe investigación precedente en unidades de cuidados intensivos coronarios. Es erróneo investigar estas lesiones por separado, ya que casi el 50% de los pacientes presentó más de un tipo de lesión. También es necesario redefinir la terminología, ya que la presión no es el único mecanismo de generación de lesión por parte de los dispositivos médicos. Finalmente, cabe mencionar que la población que se contempló para la presente investigación es poco significativa por su tamaño. Podemos concluir entonces que el porcentaje de presentación de las lesiones dérmicas asociadas a la dependencia fue del 68.42%. De cada paciente con lesión, la mitad tiene más de un tipo. Como lesión única y o combinada, la lesión relacionada a dispositivo médico es la de mayor presentación. Los factores clínicos de riesgo que mostraron relación con la presencia de lesiones son estancia hospitalaria prolongada, hiperglucemia, sobrepeso, hemoglobina baja
e hipoalbuminemia. Estos datos abren un amplio campo de estudio para futuras investigaciones lideradas por el profesional de enfermería.